Vamos a entregar ese momento al Señor. Señor, te damos gracias, Dios, por tu bendición, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en nuestro medio, Señor. Gracias por la escuela dominical de esta mañana, por la alabanza, Señor. Y Dios, te pido, Señor, que seas tú obrando ahora también en medio de tu pueblo, por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Dios, te pido que tú quites de mí aquellas cosas que no te agraden, Señor. Úsame a mí, oh Dios, para predicar tu palabra, Señor. Que no hable yo cosas que sean mías, Señor, sino que yo pueda predicar, Señor, lo que tú quieres que predique en esta mañana a tu iglesia, Señor. Sabiendo nosotros que tú estás aquí en el medio, Señor, viendo todas las cosas, sondando nuestros corazones, Señor. Así que te pido, Dios, que quita del medio de nosotros toda inquietud, Señor. Todo aquello que no te pertenece, Señor. Que podamos estar centrados, oh Dios, que tu Santo Espíritu reine aquí en el medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te entrego este momento, Dios. Amén, Señor. Amén. Son muchos los versículos, pero me gustaría leerlos todos. Dice así, a partir de Hebreos capítulo 2, a partir del versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confirmaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Glorias al Señor. Cuando leemos este texto es súper complejo, ¿no? Si verdaderamente fuésemos a predicar totalmente expositivamente, ese texto daría para muchas predicaciones. Pero yo suelo decir que la predicación expositiva que por lo menos yo hago es más panorámica que totalmente adentrarme demasiado en el texto, ¿no? Porque de verdad tardaríamos muchas predicaciones hablando de este texto y merecía la pena y merece la pena. Pero nosotros tenemos que también llegar en casa y estudiar el texto, ¿verdad? Aquí venimos a ver algo, pero luego cuando llegamos a casa debemos de seguir estudiando ese texto, porque es precioso. Desde un principio que hablamos que es el autor lo que quiere poner, el autor de Hebreos lo que quiere poner es Cristo en su lugar. Porque sabemos que
a la audiencia que fue escrito este texto, este libro, esta epístola, estaba como que divagando, se estaba como que perdiendo la fe, se les estaba enseñando cosas y Cristo estaba en sus mentes perdiendo el lugar donde Él merece estar, ¿no? Así que el libro de Hebreos fue escrito a aquel pueblo, pero también para nosotros hoy, porque ¿dónde está Cristo en nuestras vidas? ¿Verdaderamente lo ponemos en el lugar donde Él tiene que estar? Porque de eso se trata el libro de Hebreos. Y cuando hablamos aquí, no sé si nos recordamos que había enseñanzas que adorasen a los ángeles. O sea, desplazaban a Cristo y pasaban a adorar a ángeles. Eso fue el principio. Y vamos a hablar mucho de los ángeles en esta epístola. Así que en vez de dar la honra a Jesucristo, en vez de poner a Jesucristo donde tenía que estar, se estaban dando la honra a ángeles. Así que había un riesgo eminente, una necesidad extrema de que se les predicase otra vez el evangelio de la verdad. Otra vez. Porque a este pueblo ya se les había predicado del evangelio de la verdad. ¿Os acordáis la primera predicación que hemos dicho que eso era un pueblo ya de segunda generación? O sea que había unos que habían tenido contacto directamente con el Señor, pero que ellos ya habían oído del Señor por medio de otras personas, eran cristianos, judíos cristianos, habían oído ya del Señor. Pero ahora se les estaba enseñando cosas debido, como hemos visto, la persecución, el sufrimiento que había. Se han aprovechado de todo esto para animarles a dejar a Cristo de un lado y que siguiese sus falsas enseñanzas. Y haciendo un paréntesis para nuestros días, yo sé que acabo de empezar la predicación, pero ya hago un paréntesis para nuestros días, porque me pareció muy conveniente. Lo que estamos viviendo y oyendo hoy día es muy parecido, por lo menos lo que yo veo, a lo que se está escrito aquí en esta epístola. ¿Por qué? Porque millones de personas por todo el mundo han oído hablar de Dios. ¿No es así? Nosotros sabemos cuántas misiones, cuántas entidades envían misioneros por todo el mundo. Así que millones de personas han oído hablar de Dios y han oído hablar un evangelio verdadero, genuino, pero debido a las circunstancias o lo que sea, se están distorsionando ahora la palabra del Señor. Y ahora se les están enseñando cosas, aún usando la Biblia, pero distorsionada. Así que hoy hay una urgencia también, así como había en el tiempo de la epístola de Hebreos, de predicar el evangelio verdadero del Señor, hermanos. Y estamos hablando de la misma palabra. Lo que pasa es que hoy día se está usando esta palabra y están haciendo lo que quieren con ella. Y bueno, vamos a ver más adelante también por qué pasa esto, ¿no? Porque las ganas que nosotros tenemos, y creo que cada uno de nosotros que amamos al Señor, es que el Señor venga pronto. Porque eso es demasiado ya. Lo que se está haciendo con la palabra del Señor. Muchos hoy día recurren a adorar a ángeles o a cualquier otro tipo de cosa. En el mundo, hoy venía hablando con Mónica y digo, la gente cree que nosotros somos los retrógradas, nosotros somos los retrasados y ellos son los evolucionados. Y sin embargo, nosotros vemos todo lo contrario, les vemos, digo, Dios mío, ¿cómo se está perdiendo? ¿Cómo se están yendo de cabeza al infierno? Porque nosotros lo que queremos es vivir la Biblia, vivir el manual que Dios nos ha dejado, vivir en santidad. Sin embargo, cuando vemos las personas como zombies yendo directo al infierno. Sin embargo, creen que nosotros somos los retrógradas, ¿no?
Hay una necesidad eminente, urgente de predicar el verdadero evangelio del Señor. Cuando hablamos del cristianismo, mucha gente cree que ya sabe de lo que vamos a hablar, o ya saben de lo que va. Cuando hablamos del cristianismo, o cuando hablamos que somos cristianos, la gente cree que ya sabe de lo que va. La gente no sabe absolutamente nada. Nosotros estamos aprendiendo, y anda que no estudiamos la palabra de Dios. ¿No es así? Todos los días aprendemos del Señor. Es que es una fuente de nuevas informaciones. ¿Cómo podemos ser retrasados? ¿Verdad? Todos los días aprendemos algo nuevo y bueno para nosotros y para la sociedad. Así que la gente piensa que sabe de lo que va nuestra forma de hablar, pero no tiene ni idea. Debemos recordar que Lucifer, el ángel, que era un ángel, en el libro de Apocalipsis 12:7, que voy a leer yo, dice así, hablando de ángel: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón contra sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, hermanos, a la tierra, los ángeles. Y hay gente que se atreve a adorar ángel. Así que la gente que dice que no creer en el Señor Jesús, no creer en la predicación de la palabra del Señor Jesús, es la misma gente que a veces cree en ángeles. ¿No será que están adorando al mismo diablo? Hermanos y hermanas, no debemos ignorar lo que estamos predicando en esta iglesia. No debemos de pasar por alto, creer que eso ya lo he escuchado. Jamás debemos pensar así. Todos los días el Señor habla a su iglesia, y el domingo cuando estamos aquí, el Señor está hablando a su iglesia por medio de su palabra. Así que atentos. Debemos de analizar lo que estamos predicando, y en casa analizar lo que ha sido predicado, si verdaderamente está esto en la Biblia. También sabemos que el Señor envía a sus ángeles, y eso es verdad, en rescate de personas. No podemos decir que no, pero eso no tiene nada que ver con adorar. La adoración es solamente a Dios. Hace poco hemos oído un testimonio que Gerson nos ha dado aquí, y yo creo en este tipo de testimonio, de esta persona que estaba en unas alturas, en un andamio, solo, y que se cae, y antes de precipitarse de aquellas alturas, dice que alguien lo cogió y lo volvió y lo metió en el andamio. Contó Gerson aquí. ¿Quién ha sido este alguien? No había nadie ahí. El Señor envía así a sus ángeles a ayudar a los suyos cuando es necesario. Él sabe lo que hace. Pero de ahí a adorar a ángeles, como hemos oído, quería hacer un otro pequeño paréntesis aquí, hablando de los ángeles, porque es interesante, hermanos, que lo que nosotros predicamos, si hay dudas, preguntar. No ahora. Ese no es el momento de hacer preguntas. Ese es el momento de escuchar la predicación. Pero si hay que hacer preguntas, se puede hacer después. Después de la predicación de Gerson, una hermana vino a hablar conmigo, y intentaré ahora explicar algo de lo que se habló en aquel día, ¿no? En la predicación de Gerson, él nos dijo que Dios habló en aquel tiempo por medio de ángeles en el Antiguo Testamento. Por supuesto que nosotros nos quedamos, ¿no?,
Digo, ¿cómo es esto? Si yo para mí que Dios hablaba directamente y cara a cara, hemos aprendido así. Hermanos, eso no va a cambiar nuestra fe con el Señor, ¿vale? Lo que vamos a ver es si los versículos que se ha tratado es verdad, que Dios nos habló en aquella época por medio de ángeles. Entonces, y va a ser breve, solo un pequeño pasaje que voy algunos pasajes para hablar de esto. En Éxodo 33:20, de hecho, si queremos estudiar bien el libro de Hebreos, el libro de Hechos, de Éxodo, va a estar ahí siempre a flote. Y el Antiguo Testamento, porque el libro de Hebreos lo que hace es enseñar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Para aquellos que no creían o no creen en el Señor, el libro de Hebreos está, mira, ¿quién era este, no? Era Jesús. Así que Éxodo 33:20 dijo más. Eso era, fíjate, en Éxodo 33:20 dijo más, Dios, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ese es Dios hablando. Y en el versículo 21 dice, y dijo aún Jehová, he aquí, un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dios hablando. También en Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová, ese texto es donde igual alguien dice, pero aquí hay una contradicción, ¿no? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, ¿no? Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de él en medio del tabernáculo. Aquí estamos hablando del 33:11. Moisés tenía una cercanía a Dios muy grande, por supuesto. Pero cuando analizamos más profundamente, él no vio a Dios directamente. Si no fuese así, si realmente Moisés hubiese visto el rostro de Dios o la gloria de Dios, ¿por qué Moisés? ¿Por qué él insiste en ver la gloria de Dios? En el versículo 18, cuando él pregunta, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Él insistió y el Señor le dijo, el que me ve, no vivirá. Entonces el Señor habló en el Antiguo Testamento por medio de ángeles. Estoy a punto de terminar esto. En 1 de Timoteo 6:16 dice, el único, 1 de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a cual sea la honra, el imperio sempiterno. Ninguno de los hombres ha visto. Lo que vemos aquí es lo que llamamos en la teología la teofanía. Son las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento o de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, volviendo al asunto de las falsas enseñanzas. Y si no ha quedado claro, hermanos, luego podemos volver a hablar de este asunto sin ningún problema. Volviendo a lo que estábamos hablando antes sobre las falsas enseñanzas sobre los ángeles. El autor de Hebreos explica que Dios no creó el mundo para que fuese sujeto a los ángeles. Ahí en el principio, en los primeros versículos que hemos leído, Él no creó el mundo para ser sujeto por los ángeles, y que el mundo venidero está sujeto solamente a Cristo, y no hay más. El mundo venidero está sujeto a Cristo. Como ya sabemos, ¿quién murió en la cruz por ti? ¿Fue un ángel o fue Cristo? Fue Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Fue Él quien murió en la cruz por nosotros.
Y el autor de Hebreos en la cita de los versículos 6, 7, 8, está citando aquí también, no voy a leer ahí en Salmos, capítulo 8, de lo que estamos hablando. Muchas de las cosas que el autor de Hebreos cita, que habla aquí, está escrito en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que él no dice allá, simplemente cita, pero eso está, versículos 6, 7 y 8 de Hebreos, del capítulo 2, está es el mismo Salmos, capítulo 8. Pero ¿por qué habla él eso a esta gente? Para recordar a esta gente que Cristo estaba desde el principio. Él estaba allí en el Antiguo Testamento también, porque ahora había esa duda. Había una duda. Pero a nosotros no tenemos esta duda, ¿verdad? Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Pero él tenía que explicar a este pueblo de esta época, porque este pueblo sí se estaba yendo, se estaba ya siguiendo una doctrina totalmente contra nuestro Señor. Así que lo que hace el autor de Hebreos es recordar a esta gente de que Cristo estaba allá también, que lo que estaba pasando ahora no era nada nuevo, que estaba escrito allí y él podía comprobar, y él citaba esos versículos para que ellos entendiesen de que Cristo era nuestro Redentor, era nuestro Salvador, que pagó por nosotros en la cruz. Si leemos allá en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, Dios dio autoridad al hombre para sojuzgar la tierra, ¿no es así? Si vamos allá, vamos a ver que Dios dio autoridad, Génesis 1, 27 y 28. Pero el hombre caído perdió su capacidad de sojuzgar la tierra. El hombre que fue creado según la imagen y semejanza de Dios, por causa del pecado, se apartó de Dios, perdió la autoridad. Ya ahora la imagen esta y esa semejanza que él tenía de Dios ya es solamente sombra. El Adán y Eva eran verdaderamente imagen y semejanza de Dios, pero después del pecado pasaron a ser simplemente una sombra. Así que el hombre caído perdió su capacidad de sojuzgar la tierra. Los versículos que estamos aquí, 6, 7 y 8, nos muestra que todo está sujeto al Señor Jesucristo. Vamos a leer otra vez. Dice, pero alguien, hablando del Salmo 8, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas, que todas las cosas le sean sujetas. La salvación solo es por medio de Jesucristo. No hay otra alternativa. Es solo por medio de Jesucristo. Así que si los hebreos destinatarios de esta epístola siguiesen esta línea de falsas enseñanzas donde Cristo era secundario, estaban todos perdidos, iban directamente al infierno. No hay otra alternativa. No hay otra, y no había otra, estarían condenados. Y no hay, hoy día, hay un montón, hermanos, de sectas, un montón de enseñanzas donde no exaltan al Señor Jesucristo. No exaltan, lo tiene como un profeta o como lo que sea, cualquier otra cosa, menos el Hijo de Dios o el Dios encarnado. Y es difícil, porque sé que nosotros tenemos familiares que creen de esta manera, pero no podemos esquivar. ¿Qué es lo que dice la palabra? Los que no creen en el Señor, como su Salvador, están condenados. No hay otra. Porque la única forma de
ser salvos, de pasar a la eternidad con el Señor, es por medio de Jesucristo. No hay otra alternativa. Y mira, y eso, si nosotros decimos que no es así, me gustaría leer Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso no digo yo, eso dice la palabra de Dios. No dice la iglesia de Yodio, dice la palabra de Dios. Pero si cogemos esto y echamos en agua, lo diluimos y adornamos, la gente no entiende. Si todos somos salvos, porque Dios es bueno, Dios es amor, Él va a salvar a todos. No, no es así. No vamos a diluir la palabra del Señor. La palabra del Señor está diciendo que el que cree no es condenado. Y punto. Y el que no cree es condenado. Y punto. No hay vueltas. Eso de que todo es relativo, que el mundo quiere hoy, con el Señor no funciona. Él es el creador de todas las cosas y esa es su palabra. Es sí, sí, no, no. Nos guste o no nos guste, eso va a pasar. Hermanos, hay grupos de cristianos hoy día que consideran que iglesia como nosotros, fijaos, hay grupos de cristianos que nos critican, son cristianos también, que dicen que somos radicales. ¿Por qué somos radicales? ¿Porque predicamos la palabra? ¿Porque decimos que el pecado es pecado y el pecado provoca la muerte? ¿Porque decimos que la única forma de ser salvos es por medio de Jesucristo? Pues hay cristianos que creen que nosotros somos radicales porque gracias al Señor nos hemos despertado y hemos decidido predicar la palabra tal como es. Y nos duele, pues a veces sí, porque esta palabra, antes de que yo predique aquí, ya la he estudiado, ya me ha entrado a mí, ya me ha dicho tú también, Marcos, mira, me ha primero hecho sufrir, vivir esa palabra, para luego llegar aquí y exponerla. La responsabilidad, que a veces da ganas de decir, yo quiero huir de eso y dejar de predicar, porque eso es muy serio. Pero el Señor me ha puesto aquí y yo tengo que predicar la palabra del Señor. Así que nos llama radical, pero por otra parte también es verdad, hermanos, y eso es para nosotros. Por otra parte es verdad que en el seno de la iglesia hay muchas personas que descuidan tan grande salvación. La descuidan sin más. Hay unos que nos llaman radical por predicar la palabra de Dios. Otros están en el seno de la iglesia, pero descuida esa preciosa salvación que el Señor nos ha dado. Personas que están en la iglesia, pero Jesús en sus vidas es secundario. Están en la iglesia, pero Jesús es secundario en sus vidas. ¿Recordáis la predicación del domingo pasado? Los galardones. Si eso te va a animar, porque vas a tener cosas, pues recordar que vamos a tener galardones entonces. Si eso te anima. El autor de esta epístola exalta a Cristo poniéndolo en su lugar, hermanos. Y es triste saber que el lugar de Cristo, el primer lugar de Cristo fue aquella cruz. ¿No es así? Pero el autor está resaltando esto y pone a Cristo en su lugar. Y el primer lugar de Cristo fue la cruz, por ti y por mí. Él padeció la muerte en la cruz por nosotros. Él se hizo maldito por nosotros en aquella cruz. Se hizo maldito por nosotros.
Observar, hermanos, el amor de Dios es extremadamente grande. ¿Quién de nosotros haría esto? ¿Verdad? El salmista dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dios, hermanos, creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el pecado oscureció esta imagen y nos separó de Dios. Pero en un principio éramos perfectos. Él nos creó a la imagen y semejanza de Dios y teníamos una vida eterna. Quizás hoy podríamos estar hablando con Adán, ¿no es así? Si no hubiese habido pecado. Hola Adán, ¿cómo fue allá cuando estabas tú allí? ¿No? Pero el pecado separó el hombre de Dios. Por eso Jesús tuvo que morir en aquella cruz. Porque por medio de la muerte de Jesús, el hombre puede recuperar lo que se había perdido, la comunión con el Padre. Jesús tuvo que morir en aquella cruz por esto, por rescatarnos. Estamos perdidos. Y ahora por medio de Jesús, por medio de su muerte, el Señor nos rescata. Y ahora podemos tener comunión con el Señor y recuperar nuestro estado original, que es por lo menos en la comunión con nuestro Dios. Porque todavía no hemos llegado a la plenitud, pero llegaremos. Estamos en el proceso, estamos en el camino de recuperar nuestro estado original. Y aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, como ha dicho el versículo, todavía todas las cosas no están sujetas, pero estará cuando venga el Señor Jesús. Amén. Esta es nuestra fe, nuestra esperanza, que este día llegará. Estamos en ese proceso de santificación, lleno de altos y bajos, pero ahí estamos, en ese proceso de santificación. Cuando venga el Señor, ahí entonces vamos a ver todas las cosas cumplidas. Así que, hermanos, Dios permitió que Jesús padeciese y gustase la muerte por todos. Amén. Pero el amén que has dicho ahora mismo, yo acabo de decir que Dios permitió que Jesús gustase la muerte por todos y todos habéis dicho amén. ¿Quiénes son los todos que habéis dicho amén? ¿Quiénes son los todos? Los que han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Porque cuando nosotros interpretamos ese versículo, que el Señor entregó su vida por todos, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué predicar si todos van a ser salvos? ¿Quiénes son los todos, hermanos? Todos son aquellos que verdaderamente reconocieron al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida. Esos son los todos. Amén. Ahora bien, lamentablemente, incluso denominaciones cristianas usan ese término todos en el sentido literal de la palabra. Hay denominaciones cristianas que dicen, no te preocupes. Tus padres son espiritistas. No te preocupes. El Señor murió por todos. Son gente que no quiere al Señor para nada. Son espiritistas. El Señor murió por él. ¿Me entiendes? Qué facilidad que es. Entonces la gente tiene una falsa esperanza de que no, todos serán salvos. Todos los que pasan por la cruz, que reconocen el sacrificio de Jesús en la cruz, eso sí. Ese es el que ya había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén.
En Mateo 13:30 dice, porque cuando hablamos de, yo he querido tratar ese versículo, porque cuando hablamos de que todos serán salvos, esas iglesias que predican que no, que el Señor es puro amor, es 500% amor y que todos van a ser salvos. ¿Por qué entonces en Mateo 13:30 el Señor Jesús dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega? Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Crecen juntos, salvos y no salvos, pero llegará el día en que el Señor va a separar los no salvos, los que han reprochado al Señor y van a arder en el fuego del infierno, y van a recoger a los salvos a su granero. Amén. Eso somos nosotros. Cristo no murió por todos de una forma general. Hermanos, hay personas malas. Así de claro, hay personas que son literalmente del maligno y no hay quien les haga cambiar de opinión. Son personas del maligno, literalmente. Fijaos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12. Fíjate lo que dice Juan aquí. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín era del maligno. ¿Estamos? Hay gente que es del maligno. No se van a convertir al Señor. No quieren saber del Señor. Versículo 10 de Hebreos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Seguimos hablando de la salvación que es únicamente por medio de Jesucristo. El versículo 11 nos explica quiénes son los santificados. Y aunque está implícito en ese versículo, vemos que Cristo es quien santifica por medio de su sangre en la cruz. Es Cristo quien nos santifica, quien nos da la calidad de entrar a la eternidad con el Señor. Es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos los santificados, los que hemos aceptado al Señor, los que hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor Jesucristo. Nosotros somos hechos hermanos de Jesús y hijos de Dios Padre. Y el autor cita aquí el Salmo 22:22, que es Jesús hablando. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Lo que significa que la intención del autor era enseñar a Cristo en el Antiguo Testamento, a los hebreos, enseñarles que Cristo siempre ha existido y que no había sido creado como las demás cosas o como mismo los ángeles. Siempre, porque Él es Dios. ¿Por qué hemos de dar la gloria a la creación antes que al Creador, hermanos? ¿Por qué hay personas que dan la gloria a la creación antes que al Creador? Aún en las cosas más sencillas hay personas que cambian a Cristo por ellas. Cambian a Cristo por esas cosas sencillas. ¿Puedes imaginar
que Jesús entregó su vida en la cruz por ti y que ahora valoras tú más tu trabajo que a Cristo? ¿Puedes imaginar que Cristo entregó su vida en la cruz por ti y que ahora valoras más a tu hijo que a Cristo? ¿Que valoras más a tu estudio que a Cristo? ¿Cómo puede ser que por causa del frío, por ejemplo, dejas de venir a la iglesia? Porque hace frío, hace mucho frío. O porque tienes exámenes y no puedes venir a la reunión. No puedes venir a alabar a Dios. No puedes congregar en la iglesia porque tiene exámenes. El día tiene 24 horas y tú puedes venir un domingo como mucho, estar aquí 3 horas y no puedes porque tiene examen. Ese es el valor que damos a Cristo, a aquel que nos dio vida eterna. Es más, Jesucristo, hermanos, no llegó tarde a la cruz. Él no llegó tarde a la cruz para salvarte. Él llegó justo a tiempo para darte salvación. Pero hay personas que son incapaces de llegar en el culto a la hora. Llega siempre tarde. Pero Cristo no llegó tarde para salvarte. Te salvó. Sabes, hermanos, yo estoy hablando de cosas pequeñitas. Pero si no somos fieles en las cosas pequeñas, ¿cómo podemos ser fieles en las cosas grandes? ¿Dónde verdaderamente ponemos a Cristo? ¿Dónde está tu corazón? El objetivo nuestro de la iglesia, que esta iglesia no es nuestra, sino que es del Espíritu Santo, es de Dios esta iglesia. Y esta iglesia ha sido creada, el Espíritu Santo ha dado el permiso para que esta iglesia funcionase, ¿sabes para qué? Para que días como hoy nos animemos mutuamente uno al otro, porque somos el cuerpo de Cristo. Y estamos para animarnos, hacer entender que el Señor está ahora mismo aquí en nuestro medio. Nos está viendo, nos está escuchando, está escudriñando nuestro corazón. ¿A quién vamos a engañar? ¿Al Señor? El objetivo nuestro es animarte a vivir una vida cristiana de verdad. Que de verdad el Señor no se avergüence de ti cuando tú digas, yo soy cristiano. Que el Señor no se avergüence de ti. Que Él dice, sí, sí, hijo mío, es verdad, tú eres mío, ¿verdad? Ojalá podamos decir esto ahí fuera. Yo soy cristiano y el Señor Jesús, este es mi hermano. Lo amo. Por eso pagué por él en aquella cruz. Esta palabra tiene un peso enorme, la palabra cristiano. Tan grande cuando uno dice ser cristiano, que cuando nosotros, el peso es tanto, eso es una alegoría que quise poner yo aquí. Que incluso Jesús al llevar la cruz, él necesitó una ayuda. ¿Os acordáis cuando llamaron a Simón para ayudar a llevarlo? Fijaos el sufrimiento, hermanos. Fijaos el peso que tiene cuando nosotros decimos que somos cristianos. Pero aún así, nosotros con todas nuestras debilidades y fallos que tenemos, Dios jamás desampara a su pueblo. Jamás te va a desamparar por esos momentos de debilidad que tienes. Lo único que el Señor está haciendo en esta mañana es animarte a no llegar tarde, animarte a poner al Señor Jesús en primer lugar, a dar devoción a Él.
Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Querido, yo te amo. Tú eres mi hijo. Yo pagué por ti. Eso es lo que el Señor Jesús quiere que hagamos. Pero reconozca esto. Reconozca esto. El autor de los Hebreos nos enseña aquí un poco sobre eso, sobre Dios. Que Dios no desamparó a David en sus aflicciones. Dios no desamparó a Cristo. De hecho, cuando Cristo bajó al infierno, ¿no? Él no lo dejó ahí. En Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando Jesús bajó allá en el Hades, Dios lo sacó de allí. Él no se quedó ahí. Porque ese es nuestro Dios. Amén. Él nos rescata allá donde nosotros estemos. El Señor tampoco desampara a los que le aman. El versículo 13 de Hebreos dice, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Eso somos nosotros. Estamos protegidos, da igual lo que pase en este mundo, porque vamos que cada vez va a peor, pero no importa. El Señor Jesús, nosotros estamos en sus manos, y eso nos hace remontar a Isaías 8:18. Él dijo aquí, cuando Isaías dijo, porque Isaías era como un tipo de Cristo, y él dijo aquí, 8:18, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios. Isaías es considerado como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, porque habla como Cristo, era humilde como Cristo. Versículo 14 de lo que estamos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para construir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Eso ya no pasa con nosotros, ¿verdad? Porque ya no tenemos miedo a la muerte. Nosotros sufrimos cuando muere un cristiano, pero al mismo tiempo hay un gozo cuando sabemos está en la gloria con el Señor. ¿No es así? Porque el Señor venció la muerte por nosotros. Para explicar un poco esos dos versículos, regresaré un poco al principio del todo, hermanos. Como he dicho, el libro de Hebreos siempre tenemos que regresar allí, al Antiguo Testamento. Y dice, el hombre fue creado y hecho carne y hueso, ¿no es así? Fuimos hechos carnes y hueso. Pero también, a la vez, a la imagen y semejanza de Dios. O sea, creado para la eternidad. Nosotros fuimos creados para la eternidad. Para adorar a Dios eternamente. Pero a raíz de la caída del hombre, o mejor, a raíz del pecado del hombre en el jardín del Edén, la muerte entró en el hombre. ¿No es así? Porque éramos eternos. Por eso he dicho antes que podíamos hablar con Adán hoy, si no fuese por el pecado, ¿no? Podíamos hablar con él. ¿Podéis imaginar esto, eh? Hablar con el primer hombre. Pero el pecado rompió con todo esto. Y si nosotros decimos que no es así, que no hemos pecado, entonces, porque hay mucha gente que dice, pero si yo no pequé, quien pecó fue Adán, ¿no? No he pecado. Entonces, leamos primero de Juan, versículo 1,
capítulo 1, versículo 10, que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, hermanos. Y qué verdad, cuando si nosotros decimos que no hemos pecado, entonces, ¿por qué mueres? ¿Por qué mueres? ¿Por qué muere el niño entonces? Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. No había muerte. La muerte entró por medio del pecado y la prueba de que tú eres un pecador es que mueres. Amén. Todos nosotros morimos y la muerte entró por medio del pecado. Cuando alguien dice que no, entonces, ¿por qué mueres? Esa es la prueba. Por eso, entonces Juan dice aquí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra ya no está en nosotros. Así que el pecado entró por medio de un hombre y por lo tanto, la única forma de quitar este pecado tenía que ser por medio de la muerte de un hombre. Un animal no podía ser. El pecado entró por un hombre, pues tenía que salir por medio de un hombre. Era por medio de un sacrificio humano. Y no había un ser humano capaz de hacer ese sacrificio. Porque ya hemos dicho, entró el pecado, ya somos pecadores. No había un hombre inmaculado, sin pecado, para cumplir, vamos a decir así, los requisitos para hacer tamanho sacrificio. No había. Recordamos que al principio de la creación, el hombre no tenía pecado. Pero después de la entrada del pecado, ya no había hombre que cumpliera los requisitos, por así decir de alguna manera. Así que Jesús se humanó, se hizo carne, se hizo hombre, para cumplir con todos los requisitos. Él se humanó, se hizo hombre por amor a todos aquellos que ya habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Porque aunque la persona haya sido, hemos aprendido, hemos estudiado, que aunque esa persona haya sido escogida, ella va a venir por medio de la predicación de la palabra del Señor. Amén. Por eso debemos predicar. No sabemos quién, pero debemos predicar. Jesús venció la muerte para librarnos de la mano del diablo. Y estoy concluyendo ya, hermanos. Yo sé que no sé si veo algunas miradas así, no. Estamos bien. Versículo 16, 17. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús se hizo carne como cualquier otro ser humano. Solo así podía librarnos de la muerte, haciéndose carne para sufrir lo que sufrió él. Tuvo que hacerse carne para que nadie luego diga que él tenía, no, es que él era diferente. No, era como nosotros. Tenía las necesidades que nosotros, salvo que él no pecó. Era santo, inmaculado. Él no podía pecar. Así como el hombre común, por el pecado del jardín del Edén, entró el pecado, entró la muerte, y ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Somos salvos. Amén. Él no pecó. Solo Jesús
puede librarnos de la muerte. Fue Jesús quien hizo el sacrificio, hizo lo imposible en aquella cruz. Jesús venció la muerte. Jesús es nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel, el único capaz de expiar el pecado de su pueblo, tu pecado y el mío. Solamente Jesús puede expiar ese pecado. El Señor padeció, sufrió las tentaciones por nosotros. Y es verdad que cuando hablamos de las tentaciones, es verdad que escuchando una persona, él decía que las tentaciones que Jesús sufrió, hermanos, no es la misma que nosotros. No son las mismas. Él decía que cuando el diablo le dijo para convertirse las piedras en pan, dice que si Jesús solamente hubiese, después de 40 días, tenía hambre, porque era hombre, tenía cuerpo, ¿cómo estaría él? 40 días sin comer. Y él dice, si tú eres el hijo, conviértete a estas piedras en pan. Dice que si él simplemente hubiese pensado, las piedras aquellas se convertirían en pan. Fíjate la tentación que tuvo Jesús. No es lo mismo que pasó con nosotros, pero Él sufrió esas tentaciones por ti. Él las venció por ti. Amén. Así que damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, el autor de la salvación. Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos por la predicación de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia, por los hermanos de esta iglesia, los que congregan en esta iglesia, Señor. Porque vemos el crecimiento, Señor. Vemos, oh Dios, tu Santo Espíritu obrando en la vida de las personas. Porque estamos viendo, Señor, lo que tú estás haciendo aquí en medio de tu pueblo. Gracias te damos por eso, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos este momento. Amén, Señor.